tardes, estimados participantes. El día de hoy vamos a analizar lo que es la tercera unidad temática correspondiente a los recursos administrativos. Anteriormente ya se ha analizado lo que es la jurisdicción contencioso-administrativa en aspectos generales, su evolución histórica, así como la aplicación de la misma dentro del contexto venezolano. Eh, con respecto a la unidad temática que corresponde el día de hoy, que es los recursos administrativos, es necesario aclarar un par de aspectos antes de entrar al contenido. En primer lugar, la jurisdicción contencioso administrativa es una jurisdicción de carácter especial. Sin embargo, a pesar de que posee un carácter especial, no deja de ser una jurisdicción. ¿Qué quiere decir esto? Que es un mecanismo mediante el cual el Estado le brinda a los particulares medios para solventar sus problemas o para solventar ciertos problemas ciertas problemáticas que poseen un carácter o una regulación legal. Esto con base a ciertos derechos constitucionales, como lo son el derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al debido proceso. Con respecto a los recursos administrativos, tenemos que decir que un administrado, un particular, no puede hacer valer su derecho a la jurisdicción de una manera íntegra o una manera plena sin la existencia de mecanismos procesales, sin la existencia de mecanismos legales para poder actuar frente a un tribunal, ¿no? En materia procesal tenemos lo que es el derecho de acción y que se viene adecuando con lo que es la pretensión procesal. El derecho de acción es el derecho que tiene toda persona de acudir ante un órgano jurisdiccional para solventar su problema. ¿Y cómo se relaciona este derecho de acción con una pretensión? Yo tengo mi derecho a acudir frente a un órgano jurisdiccional para solventar un problema, pero tengo que hacerlo de una determinada manera. Esa determinada manera se conoce como pretensión, que son pretensiones procesales. Cumplimientos de contrato, nulidades de contrato, resolución de contrato, acciones condenatorias, son mecanismos que me prevé el ordenamiento jurídico para poder hacer valer mi derecho constitucional de acción. En el caso de la jurisdicción contencioso administrativa, este derecho de acción se subsume a una pretensión en concreto, que son los recursos administrativos, en este caso los recursos contenciosos administrativos, que son pretensiones procesales están establecidas en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa como en normas especiales, como son los casos de los recursos contenciosos especiales, tomando como ejemplo el recurso contencioso tributario, el recurso contencioso electoral, el recurso contencioso funcionarial, recursos contenciosos que, a pesar de que no están regulados dentro de la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa, sí poseen este mismo carácter y pueden ser evacuados en procedimientos de carácter contencioso, pero con relación a una materia administrativa. ¿Existe alguna pregunta, algún comentario por el momento? Ok. Entonces, para entrar en materia, ¿cómo podría definirse un recurso contencioso? Imaginen este contexto. Ustedes son unos ciudadanos. La administración violó alguno de sus derechos. Digamos, aprobó una obra. Esa obra, por ejemplo, una carretera, pasa una parcela de terreno que les pertenece a ustedes. Y eso afecta su derecho de propiedad sobre esto. ¿Ustedes cómo podrían hacer valer su derecho para poder detener esa obra o para obtener un resarcimiento? Exacto, yo no puedo llegar y decirle a la administración, oye, detente, tengo que estar fundamentado, bien sea por un recurso de carácter administrativo ante la misma administración o por un recurso de carácter judicial, en este caso un recurso contencioso. Con respecto a los recursos, es la forma mediante la cual los particulares se comunican con la administración, ¿no? Si bien la administración se comunica con los particulares por medio de los actos administrativos, estos actos administrativos tienen consecuencias, bien sea positivas o negativas, y ante esas consecuencias los administrados pueden oponerse o si en dado caso que sean una consecuencia negativa, pueden oponerse, bien sea en sede administrativa con los recursos que están contemplados en la ley orgánica de procedimientos administrativos o bien con los recursos contenciosos que están establecidos en la ley orgánica de la jurisdicción contencioso administrativa y en leyes especiales, ¿no?
Entonces, un recurso siempre va a ser un mecanismo de impugnación de un acto administrativo. ¿Por qué de un acto administrativo? En primer lugar, porque son la forma mediante la cual la administración se comunica con los administrados, pero no únicamente contra actos administrativos. Existen situaciones mediante las cuales la administración puede actuar y afecta a los administrados, pero no está necesariamente fundamentada en un acto administrativo, como son las vías de hecho. ¿Qué es una vía de hecho? Son aquellas situaciones en las cuales la administración actúa de hecho, sin un acto administrativo de por medio, ¿no? O existen situaciones en las cuales la administración tiene una obligación, ¿no? Por ejemplo, la obligación de prestar un determinado servicio público. O digamos que la administración tiene la obligación de prestar el servicio público a la luz o al agua, pero no lo presta y eso no prestarlo termina generando una consecuencia. Por ejemplo, antes pasaba, después hubo criterios jurisprudenciales que fueron derogando o fueron disminuyendo un poco más lo que es la responsabilidad extracontractual de la administración, pero antes sí era más remarcado que cuando había cortes de luz o subidas o bajadas que dañaran electrodomésticos, los particulares podían acudir a la vía jurisdiccional para poder pedir un resarcimiento, ¿no? Eso se ha ido relajando. Actualmente la jurisprudencia dentro de los últimos años ha venido tomando como más fuerza a los fines de que el Estado sea cada vez menos responsable con respecto a su responsabilidad extracontractual. Sí. Sí, y realmente, por ejemplo, ha habido momentos, lo que pasa es que, los criterios de la sala político-administrativa que aquí en Venezuela han ido más en aras de brindar a la administración, no tanto de favorecer al administrado, y no solo en ese aspecto de resarcimiento de la responsabilidad extracontractual, en el mismo manejo de la información. El artículo 141 de la Constitución establece que la administración está al servicio de los administrados, por lo tanto debe ser transparente, tiene que ser legítima y tiene que ser eficiente, pero ¿qué es lo que pasa? En ese artículo, y era la forma mediante la cual se venía interpretando, es que cualquier persona puede solicitar información a la administración con respecto a cómo ésta gasta, cómo se administra, ¿no? Porque es algo que nos involucra a todos. Uno de los últimos criterios de la sala político-administrativa es que no, a menos que tú tengas un interés directo en ese contrato que la administración está gastando, tú no puedes solicitar información a la administración, a pesar de que esto va en contravención a lo que establece el artículo 141. Pero este es uno de los ejemplos en los cuales la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en los últimos años ha venido blindando cada vez más a la administración y disminuyendo o precariando más los derechos de los administrados. Pero en principio eso sería la definición de un recurso, o al menos como se debería explicar, la forma mediante la cual los ciudadanos pueden impugnar las actuaciones de la administración, bien sea fundamentadas en actos administrativos o sus vías de hecho. Pero no solo los ciudadanos, sino que también los mismos organismos pueden actuar ante la jurisdicción contenciosa administrativa con recursos especiales, que vamos a ver próximamente. Cuando pensemos en los recursos administrativos, a los fines de entenderlo mejor, quiero que piensen en demandas. Cuando hablemos de recursos, pensemos en demandas. ¿Cuáles son las características de una demanda? ¿No? Son aquellas que están establecidas en el artículo 34, 340 y 341 del Código de Procedimiento Civil. Tengo que identificar las partes, tengo una serie de requisitos que me establecen la admisibilidad o no de la demanda, ¿no? Y que van a establecer la forma de la demanda. De igual manera, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa me establece una serie de requisitos procesales que debe cumplirse con respecto a los recursos. ¿Cuáles son estos requisitos? Tengo que identificar a aquella persona que está recurriendo. ¿Qué significa identificarlo? Identificar su nombre completo, sus apellidos, su estatus, si es venezolano, si es exacto, si es su domicilio, su estado civil, si es una empresa, cuáles son los datos de registro de esa empresa, quién es el representante legal de esa empresa. De igual manera, si es una persona jurídica, tengo que acompañar a la última acta de actualización de la junta directiva a los fines de determinar que realmente la persona que está obrando sí tiene un carácter dentro de la empresa, como representante legal de la empresa. Eso con respecto a la determinación objetiva. La determinación objetiva es que también tengo que identificar cuál es el tribunal ante el cual se interpone el recurso, que en estos casos son con los tribunales correspondientes que pertenecen a la jurisdicción contencioso administrativa.
En tercer lugar, tengo que hacer una relación de los hechos y en el derecho en el cual me estoy fundamentando para poder interponer este recurso. Es una relación jurídico-material, ¿no? La relación jurídico-material estamos hablando de todos, que son todos los hechos que involucran el acto recurrido. Y la relación jurídico-formal, meramente jurídico, estamos hablando de las situaciones de derecho con las cuales yo estoy fundamentando mi recurso. Yo no puedo llegar, interponer un recurso y echar el cuento y presentarlo sin una base legal, ¿no? A pesar de que el juez conoce el derecho, eso a mí no me exime de la responsabilidad que tengo de fundamentar mi demanda en un argumento legal vigente. Luego tenemos que en caso de una indemnización y una indemnización por daños y perjuicios, esta tiene que estar fundamentada, tiene que señalarse cuáles son las circunstancias que dan lugar a esa indemnización y si esa indemnización en efecto existe, qué monto se le debe establecer. Esto con las acciones de carácter condenatorio, en los cuales yo solicito una condenatoria por parte del tribunal hacia la administración para que resarza un daño que ésta provocó. El año pasado salió una resolución por parte de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia que establece la competencia de los tribunales. Tenemos tribunales de municipio, tribunales superiores contenciosos administrativos y la Sala Político-Administrativa para el determinado recurso de casación, ¿no? Con respecto a los tribunales de municipio, tengo lo que son los montos que vengo manejando son inferiores a 3.000 unidades de moneda de mayor valor, ¿no? De los tribunales superiores en lo contencioso administrativo son aquellas causas que excedan las 3.000 unidades de moneda de mayor valor, ¿no? ¿Cómo yo conozco cuál es la moneda del mayor valor? Tengo que meterme en la página del Banco Central, buscar el índice de las monedas de mayor valor y de esta manera yo puedo estimar la demanda. Ya una vez que pase las 3.000 unidades, ya puedo interponerlo no solo ante el Tribunal Superior, sino que también tiene que ir, ya me abre otros recursos, como por ejemplo el recurso de casación. Y por último, dentro de los requisitos para la admisibilidad del recurso, tengo, en caso de que se presente un apoderado, este apoderado tiene que identificarse con el carácter con el que actúa y tiene que presentar una copia del poder con el cual actúa. Este poder pues tiene que estar autenticado. Todas estas son circunstancias que se tienen que cumplir taxativamente, no hay ámbito para relajarse. No obstante, el procedimiento administrativo es un procedimiento bastante peculiar, es un procedimiento que es bastante nuevo en comparación a otros procedimientos. Esto porque la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa es del año 2012, ¿no? Es una ley relativamente nueva. Y como es una ley relativamente nueva que tiene aspectos procesales, es bastante innovadora en algunos aspectos. Uno de esos aspectos es que tiene el despacho saneador al inicio del procedimiento. Yo interpongo mi demanda, ¿no? Pero me interpongo mi recurso, pero este recurso está fundamentado en una norma que ya no está vigente. O, por ejemplo, hago la identificación de la empresa que se va afectada, pero esa identificación no va acorde con la realidad. Por ejemplo, yo digo que la empresa está registrada en tal registro, en tal fecha, en tales folios, pero eso no contrasta con la realidad. Entonces, el procedimiento mediante el despacho saneador me permite corregir esas causales de inadmisibilidad, ¿no? A los fines de que, por ejemplo, no me interpongan una cuestión previa, que es algo que pasa en derecho civil, derecho procesal civil, y se alargue el procedimiento. En derecho procesal civil existen las cuestiones previas y son situaciones que afectan más que todo la forma, viene a resaltar las carencias de forma de las demandas o algunas cuestiones de derecho que tienen que ser resueltas antes de pasar a conocer el fondo. En derecho administrativo puede hablarse de este tipo de situaciones, por ejemplo, puede hablarse de una caducidad, puede hablarse de una prejudicialidad, puede hablarse de efectos de forma, pero no va a ser evacuado bajo un procedimiento de cuestión previa, sino que va a ser conocido bajo lo que es el despacho saneador. Con respecto a los recursos, tenemos recursos de dos naturalezas, recursos administrativos o recursos contenciosos administrativos. Con respecto a los recursos administrativos, tenemos tres, los cuales se encuentran regulados en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Estos recursos son el recurso de reconsideración, el recurso superior, el recurso jerárquico y el recurso de revisión. El recurso todos estos son recursos que se interponen directamente ante la administración. La administración dicta un acto administrativo y yo como beneficiario recurro ante la misma administración.
El primer recurso que se me presenta es el recurso de reconsideración. Yo le digo a a la autoridad que dictó el acto administrativo, en primer lugar, que reconsidere las causales de hecho o de derecho en los cuales se fundamenta. Es decir, es una especie de apelación ante la misma persona que dictó el acto. Supongamos que pasa el tiempo y me lo declaran sin lugar, o no me contestan nada y nos vamos por el silencio administrativo negativo. Me voy al recurso jerárquico. Aquí le estoy solicitando a la autoridad jerárquicamente superior, inmediata, que reevalúe la decisión, el acto administrativo dictado en primer lugar por la autoridad anterior, ¿no? Esta puede declararlo con lugar o sin lugar. Si lo declara sin lugar, me voy directamente a la vía contencioso administrativa. La existencia de una materia administrativa, de recursos administrativos, no me priva de que yo pueda ir directamente a la materia administrativa, a la materia contencioso. Anteriormente, para yo poder ir a la materia contencioso, tenía que agotar primero la vía administrativa, pero actualmente los criterios jurisprudenciales me permiten actuar directamente en la vía judicial sin haber agotado la vía administrativa primero, ¿no? Por último, dentro de los recursos administrativos que se interponen en vía administrativa, tenemos el recurso de revisión, que es un recurso de naturaleza especial que únicamente se puede interponer en determinadas causales. Por ejemplo, descubrir que hubo un error o fraude o indicios de corrupción en el manejo del proceso administrativo, son causales que me permiten a mí denunciar el recurso de revisión. Pero por la misma naturaleza especial y lo difícil que es comprobarlo, no es un recurso que se suele ver mucho en la práctica. Agotados los recursos administrativos, pasaríamos a hablar de lo que son los recursos contenciosos administrativos. ¿Por qué tienen este carácter contencioso? Son recursos que se evacúan directamente en sede judicial, bien sea en tribunal contencioso administrativo como tal o tribunales contenciosos, pero con una materia especial. Por ejemplo, la materia agraria, la materia tributaria, la materia inquilinaria, son derechos contenciosos especiales. El recurso contencioso administrativo por excelencia es el recurso de nulidad, ¿no? ¿Por qué? Mediante el recurso de nulidad yo estoy buscando la nulidad del acto administrativo, dejar sin efectos el acto administrativo de efectos particulares que fue dictado, ¿no? Porque es la principal. Tenemos que retomar cuál es el inicio de la jurisdicción contencioso administrativa. Y es que en su inicio la jurisdicción contencioso administrativa tenía un carácter formal. Me encargaba, o el juez contencioso administrativo se encargaba de evaluar las situaciones de derecho, los aspectos procedimentales en los cuales se dictó el acto administrativo para poder declarar con lugar o no el acto administrativo. Sin embargo, la jurisdicción contencioso administrativa no iba más allá de eso, ¿no? De una revisión de los aspectos formales del acto administrativo es normalmente el que se busca. ¿Por qué? Porque la administración suele dictar actos generales o particulares, pero los actos que suelen ir a un recurso son actos de efecto particular, es decir, afectan a una persona en particular o a un grupo de personas en particular, ¿no? ¿Y cómo yo trato de solventar el problema? Buscando la nulidad del acto. Digamos que la administración dicta un acto administrativo, ¿no? Y ese acto administrativo me afecta. No me afecta al punto de buscar un resarcimiento económico, no me afecta con respecto a la responsabilidad contractual o extracontractual o con la prestación de un servicio público, sino que me afecta. ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? Tengo que buscar la nulidad del acto para que éste deje de surtir efecto frente a las partes, frente a esa persona o grupos de personas en particular, ¿no? Y pues, debido al peso histórico que ha tenido o las características históricas que ha tenido la jurisdicción contencioso administrativa, se ha consagrado como el recurso por excelencia, porque busca la nulidad del acto, pero no busca un resarcimiento, no busca un cumplimiento, solo me busca la nulidad, que el acto no exista, bien, y principalmente por vicios en procedimiento, ¿no? O con respecto a la autoridad que lo presta. Luego tenemos la demanda de contenido patrimonial, el recurso que viene a buscar lo que es el resarcimiento por los daños y perjuicios provocados por la administración en el actuar de su responsabilidad contractual o extracontractual. Es lo que yo les estaba diciendo. La administración pública hace un contrato, ¿no?
un contrato, sigan el procedimiento de licitación, le establecido en la ley de contrataciones públicas, y digamos que la administración pública no cumple ese contrato que suscribió, ¿no? Digamos que suscribió con un contratista la elaboración de, de una determinada obra y con unos determinados pagos, pero la administración pública no cumplió. ¿Qué termina generando esto? La responsabilidad de la administración para responder por esos pagos. Es una responsabilidad contractual. En este caso, provocada por daños y perjuicios de naturaleza contractual, ¿no? O, por ejemplo, casos en los cuales la administración tenía que actuar de una determinada manera, provoca un daño, pero no existe un contrato de por medio. Es la responsabilidad extracontractual. Es lo que yo les decía, el caso, por ejemplo, de la luz, que actualmente ya no está tan en boga, pero no es que actualmente se extinguió. Sin embargo, se ha ido disminuyendo, ¿no? Esa sería la demanda de contenido patrimonial, que puede ser provocada de manera contractual o extracontractual y que responde siempre por daños y perjuicios provocados por la administración en su obrar. Estas demandas siempre son estimadas en contenido económico y son demandas de condena. Es decir, se condena a la administración al pago de una suma de dinero por los daños y perjuicios producidos. Luego tenemos los recursos de vía de hecho. El recurso de vía de hecho son acciones mero declarativas. ¿Qué busca este recurso? Busca declarar la existencia o no de un acto de una vía de hecho. Una vía de hecho es en aquellas situaciones en las cuales la administración actúa, pero a pesar de que actúa, no actúa fundamentada en un acto administrativo, sino que actúa de hecho. Cuando yo interpongo un recurso de vía de hecho, lo que estoy buscando es que esa vía de hecho sea reconocida, que la administración en esta determinada circunstancia actuó de hecho, ¿no? No estoy buscando que me paguen, no estoy buscando que se anule esa vía de hecho porque ya sucedió, ¿no? Pero estoy buscando es que se declare que exista. Y una vez declarada que exista, yo puedo buscar otras opciones, por ejemplo, una demanda de contenido patrimonial por la responsabilidad que generó la administración. Luego tenemos el recurso de abstención o carencia. El recurso de abstención o carencia es un recurso que se interpone a los fines de solicitar una información o un actuar por parte de un organismo público o un ente público o un órgano público, ¿no? Supongamos que ustedes acuden ante la administración, solicitan una información, hacen una solicitud, esa solicitud nunca es respondida. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa ahí? En principio, podríamos decir que vamos con el silencio administrativo. Pero ¿qué pasa si yo estoy buscando algo muy en concreto? Por ejemplo, hace el mes pasado yo estaba solicitando una información ante la alcaldía, buscando el contenido de un expediente administrativo ya en catastro. Digamos, yo hago mi solicitud, necesito saber si esto está aquí, o sea, una serie de requisitos si contiene el expediente. ¿Qué pasa si la administración no me contesta? A mí me opera el silencio administrativo negativo ahí. ¿Me sirve un silencio administrativo? No, porque yo necesito saber unos determinados hechos, ¿no? Digamos que pasa el tiempo y la administración no me contesta. Yo puedo recurrir en vía judicial el recurso de abstención o carencia. Y ahí el órgano jurisdiccional le hace un pedimento al órgano, el órgano administrativo para que éste se pronuncie, para que actúe, ¿no? Este se parece mucho a lo que en materia tributaria se conoce como el amparo tributario, en el cual cuando existe una demora por parte de la administración tributaria, la parte, el solicitante puede recurrir un amparo tributario y la jurisdicción contencioso tributaria le pide a la administración tributaria que se pronuncie. Por ejemplo, en caso de declaraciones sucesorales que se suele demorar, ¿no? Me establece un lapso, pero nunca lo cumplen y puede pasar años. Ha pasado años de que la administración no se pronuncie con respecto a las declaraciones o las solvencias. En esos casos puede una persona ir a un amparo tributario y solicitarle a la administración que actúe, que cumpla lo que la ley le establece, sus competencias, ¿no? Luego tenemos los recursos de controversias administrativas. La materia administrativa tiene una serie de características. Por ejemplo, existe lo que es la descentralización y la desconcentración de funciones. Pero en esa descentralización y desconcentración de funciones puede haber cierta problemática, puede haber confusiones. Digamos que hay una competencia en particular que no está clara a qué órgano le corresponde.
Entonces, de repente, una competencia en particular le corresponde a un órgano de carácter municipal, por ejemplo, a la alcaldía, pero es una competencia que se le está atribuyendo la gobernación, que es el órgano regional, ¿no? Entonces, a los fines de dirimir cuál es el órgano al que realmente le corresponde esta competencia, se interpone el recurso de controversias administrativas, que es que nada más lo pueden interponer los órganos de carácter administrativo, ¿no? A los fines de dirimir conflictos de competencia negativos. Luego tenemos el recurso de reclamo de servicios públicos. Este recurso no tiene busca es una obligación de hacer. No busca un resarcimiento económico, no busca la nulidad de un acto administrativo o de un contrato administrativo, sino mediante este recurso lo que se le pide a la administración es que cumpla con sus obligaciones extracontractuales, con la prestación de los servicios públicos, ¿no? Pero no tiene más implicaciones fuera del cumplimiento, de exigir un cumplimiento. No tiene un cumplimiento, no tiene un resarcimiento, no tiene la nulidad de un acto, sino que se le pide a la administración que cumpla con sus deberes constitucionales, que en este caso los servicios públicos, ¿no? Ajá. Y por último tenemos la acción de amparo constitucional. Los amparos constitucionales son una materia bastante especial, que viene a ser regulada por la Ley Especial de Ley de Amparo de Derechos y Garantías Constitucionales. Es una ley bastante vieja, pero que ha mantenido su vigencia a lo largo del tiempo. ¿Por qué tiene relevancia en este aspecto? La Ley de Amparo se puede interponer en distintas materias, pero con respecto a la violación del derecho en cuestión, ¿no? Por ejemplo, la administración violó un derecho constitucional directo mío. Y no existe otro mecanismo legal mediante el cual yo puedo hacer valer este derecho, ¿no? O buscar el resarcimiento de reajustar a una situación jurídica anterior a la cual se produjo el hecho de dañino, ¿no? En ese caso yo tengo que interponer una acción de amparo constitucional. Em, Supongamos, la administración actúa de hecho, busca un desalojo. La administración ordena un desalojo y usted lo desaloja forzosamente, ¿no? Eh, no puede hacerlo. Existen procedimientos administrativos previos, existen circunstancias que tienen que ser cumplidas, como por ejemplo buscar un refugio, y en este caso está afectando un derecho constitucional, que es el derecho a la vivienda ¿no? En este caso yo podría interponer un amparo constitucional, porque aparte, ¿qué representaría que me desalojen de mi hogar de una forma arbitraria? Que yo me quedo prácticamente en la calle de una manera inmediata, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, no puedo irme por un proceso ordinario si mi situación es inmediata, es urgente. Necesito una vía más expedita. Ya para concluir, tenemos que hablar de lo que son los recursos contenciosos especiales. Todos estos recursos los podremos encontrar dentro de lo que es la ley orgánica de la jurisdicción contenciosa administrativa. Sin embargo, hay recursos que se encuentran fuera de la ley orgánica de la jurisdicción contenciosa administrativa. Por ejemplo, tenemos el recurso contencioso tributario, que está establecido en el Código Orgánico Tributario del 2020, ¿no? Es un recurso mediante el cual yo busco la nulidad, normalmente, de un acta fiscal o de un acto de naturaleza fiscal y se interpone ante el Tribunal Contencioso Tributario o a un juzgado contencioso tributario. Este, pero me viene a regular es la materia fiscal. Por ejemplo, a pesar de que el CENIA puede emitir un acto, ese acto tenga una naturaleza administrativa, la naturaleza, a pesar de que es administrativa, tiene un carácter fiscal. No puede conocerlo un juez contencioso administrativo normal. Si no, se estaría violando el derecho al juez natural. Luego tenemos lo que es el recurso contencioso agrario. La materia agraria, tenemos una materia jurisdiccional bastante clara. Son aquellas que vienen a regular todo lo que son los fondos, la materia agrícola, la explotación agrícola. Tiene acciones judiciales, pero también tenemos un órgano de carácter administrativo que viene a regular todo lo que es la materia agraria, que es el INTI, ¿no? Digamos que el INTI dictó un acto. Ese acto me produce un daño. Yo necesito recurrirlo. Y tengo que ir con el recurso contencioso agrario que está establecido en la ley de tierras, ¿no? ¿Dónde lo interpongo? Frente al juez agrario, que es el juez natural en este caso. Luego tenemos el recurso inquilinario.
Existen aquellos actos dictados, por ejemplo, por SONAVI. Son actos administrativos que tienen incidencia en materia inquilinaria. Eh, pero esos actos administrativos también pueden producir un daño o un perjuicio. Entonces deberían ser recurridos. ¿Qué es lo que pasa con respecto a la materia inquilinaria, contencioso inquilinaria? Que de acuerdo con la ley especial debería ser conocida por los tribunales contenciosos administrativos municipales. ¿Cuál es el problema? Que los tribunales contenciosos administrativos municipales no existen actualmente en Venezuela. Y como no existen tribunales contenciosos administrativos municipales en Venezuela, es una materia que se le ha atribuido a los tribunales de municipio en materia civil. Es una violación al principio, la garantía del juez natural. ¿Por qué? Porque está conociendo a un juez de una competencia diferente, en este caso un juez de competencia civil. Eh, pero es la forma mediante la cual lo ha ido conociendo. Actos administrativos dictados por SUNAVI, actos administrativos dictados por la SUNDE con relación a, por ejemplo, arrendamientos comerciales, son conocidos por los tribunales de municipio ordinarios en materia civil. Y ya después, la apelación que se puede ejercer contra esos recursos sí lo viene a conocer el tribunal, el juzgado superior contencioso administrativo. Ajá. Pero sí sería en el único momento en el cual, con respecto el contencioso inquilinario, que entraría a conocer como tal un juez contencioso administrativo. Y por último, tenemos el recurso contencioso electoral. Con el recurso contencioso electoral tenemos la misma situación que con el recurso inquilinario, ¿no? Debería ser conocido por por un tribunal contencioso administrativo, pero municipal, o tribunal contencioso administrativo electoral, pero esos tribunales todavía no han sido creados. Entonces, frente a ese vacío y dada la naturaleza de esta materia, estos son conocidos por la sala político electoral del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el proceso contencioso, mediante el recurso contencioso electoral. Eso sería todo con respecto a la tercera unidad. Si tienen alguna duda, algún comentario. En términos generales, siempre hacen falta tribunales contenciosos electorales, hacen falta tribunales contenciosos en materia laboral también existe, y eso también viene siendo conocido por los tribunales laborales generales. No debería ser, sino que debería ser un tribunal contencioso laboral. En materia agraria sí aplica porque es un procedimiento que está establecido en la ley de tierras. No habría problema. Igual que en materia tributaria, sí existe un tribunal especial creado para eso. Pero sí existe una deuda. De por sí, con la regulación de todo lo que es la jurisdicción contenciosa administrativa, ha habido una deuda. Dentro de las disposiciones transitorias se ordenó la creación de una ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. La Constitución es del 99, la ley salió en el 2012. ¿No? Mientras tanto, se estaba supliendo con todo lo que es con la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que cumplió, pero no era lo ideal, no viene a regularla. Y a pesar de que existe la ley orgánica de la jurisdicción contenciosa administrativa, es una ley que no abarca tantas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos muchos recursos que están fuera. Por ejemplo, el recurso funcionarial que está establecido en la ley del Estatuto de la Función Pública, está fuera. La segunda instancia también es un aspecto que no está del todo regulado en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Y así tenemos varios aspectos. De modo que es una ley que a pesar de que cumplió, llegó tarde y vino a regular como tal la competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa, no lo hizo del todo bien. Tiene bastantes fallas y tiene vacíos, ¿no? Exacto. Y pues el juez natural es una garantía constitucional. ¿No? Entonces, mal se puede poner a un juez de municipio que conoce, por ejemplo, normalmente rectificación de actas, divorcios, nulidades o rectificación de partidas, a decidir sobre actos administrativos. Por experiencia, los jueces de municipio con los cuales yo he hablado de este tema me han dicho que ellos no les gusta y la verdad tienen mucho desconocimiento y de por sí la materia de contencioso en Venezuela es una materia que es muy nueva. Por ejemplo, tenemos la ley del 2012,
Antes de eso teníamos normas muy generales con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y con los aspectos jurisprudenciales, pero no es una materia que se le pueda soltar a cualquier persona. Por ejemplo, ustedes van a salir a la calle, pueden ir al edificio nacional, hablar con la mayoría de los abogados. La mayoría te va a saber derecho civil o derecho penal, alguno que otro derecho agrario, pero muy poco es el que te va a hablar de derecho administrativo. Entonces, esa es la generalidad aquí y también es la generalidad con respecto a los jueces, ¿no? Entonces, en términos generales, y es algo que sí tienen que llevarse, que siempre que yo quiera hacer valer mis derechos en la jurisdicción contencioso administrativa, lo tengo que hacer valer con un recurso contencioso administrativo. Existen distintos recursos, los cuales se encuentran en normas especiales o en la ley orgánica de la jurisdicción, pero siempre va a ser con un recurso. Un recurso siempre va a ser para, por ejemplo, en materia civil, lo que sería una demanda o una querella, ¿no? Pero siempre será un recurso. Ah, y con respecto a la actividad, va a ser un ensayo que debe tener 5 páginas, más una página que va a ser la portada, 5 páginas máximo, no tienen que excederse. Y aparte de 5 páginas de contenido, va a ser la portada y una página para bibliografía. Em, ¿Qué quiere que le diga? Tienen que citar en normas APA, tienen que respetar las normas de ortografía. Dentro de las normas de ortografía también se evalúa el largo de los párrafos. Es decir, en párrafos de entre 5 a 10 líneas es lo ideal, no puede ser ni menos ni más. Eh, y la estructura del mismo, una introducción, un desarrollo, una conclusión. Se va a evaluar el plagio. Actualmente con todo lo que es la inteligencia artificial, pues ha habido problemas, pero también ha habido mecanismos para solventarlo.